Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a esperar a sus compañeros porque quiero hablar con ustedes acerca de la rúbrica de evaluación, ¿sale? Entonces vamos a esperar unos 5 minutos y ahorita empezamos. Bueno, creo que ya estamos casi todos, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Pero antes, no sé si ya vieron todos la rúbrica de evaluación. A ver, por favor, alcen la mano quien ya haya leído la rúbrica. ¿Nadie ha leído la rúbrica en serio? ¿Nadie, nadie, nadie? Ok, Mariana, ya lo leíste. De los demás quiero platicarles. A ver, les voy a compartir la pantalla de la rúbrica por si no la han leído, vamos a leerla, para que todos estemos de acuerdo, ¿sale? A ver, ahí está. Se supone que esta es la rúbrica de evaluación para el primer parcial, que tengo entendido que es la próxima semana, ¿vale? Entonces, ¿en qué va a consistir ahora la evaluación? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que ya no íbamos a hacer el típico examen de matemáticas, sino que íbamos a hacer una figura y de esa figura íbamos a hacer un objeto, ¿vale? Creo que no sé si ya le platicaron a su maestra de diseño o de taller esta situación. ¿Alguien, o ya le dijeron algo o ya está enterada de esto? Sí, profe, ya le dijimos la clase anterior y nos dijo que pues nos lo podía tomar en cuenta y así, pero creo que no quedaría como tal, como un examen de su materia de ella, pero sí para tomarlo en cuenta dentro de
Ok, bueno, al menos se los va a tomar en cuenta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a... Bueno, ¿qué es lo que voy a evaluar? ¿Sale? Primera, voy a evaluar su elección de su figura, ¿vale? Es decir, ya sea que ahí posea un triángulo, círculo o un cuadrado, o si quieren hacer otra figura diferente. ¿Vale? Yo puse esas tres porque son las que vamos a estar viendo en la materia, pero puede ser otra, ¿vale? Si ahorita me dicen, ¿sabes qué? Pues yo escogí ahorita el triángulo, pero conforme vayamos viendo otra figura, me dicen, ¿sabes qué? Pues creo que la voy a cambiar, no sé, a un rectángulo o a un pentágono, algo así. Se vale, ¿vale? Ahorita lo que quiero es que por lo menos avancen, ¿vale? Y al menos en su elección de la figura. Si han visto o han razonado un poquito mejor, lo de los triángulos solamente es como una parte básica, ¿vale? De una figura. Es decir, si ustedes triangulan una figura cualquiera, puede ser un pentágono, un hexágono, un heptágono, siempre les va a salir triángulos, ¿vale? Entonces, digamos que estas figuras, tanto el triángulo, el círculo, ¿vale? Esas dos son las formas más básicas en que se puede construir una figura. A lo mejor ustedes pueden juntar varios triángulos, rectángulos y ya hacen una figura totalmente diferente, ¿vale? Entonces, por eso lo primero que estoy evaluando o lo que voy a evaluar es primero la elección de la pieza, es decir, la elección de qué figura van a emplear y qué pieza o mobiliario o objeto van a hacer. Les repito, esto solamente es como un preliminar. Si, por ejemplo, no sé, en marzo me dicen, ¿sabes qué? Pues ya no quiero hacer esta pieza o este mobiliario, voy a hacer otro, pero voy a seguir conservando la misma pieza, se los respeto, ¿vale? Siempre y cuando estén avanzando. El otro punto que voy a evaluar es los primeros bocetos que les voy a pedir que hagan, ¿vale? ¿En qué consiste en esto? Se supone que se los estoy tomando en cuenta ahorita como un formato digital en tamaño tabloide, es decir, ustedes pueden dibujarlo y lo pueden escanear, ¿vale? Y a lo mejor lo pueden ir añadiendo, ¿vale? O si ya manejan algún programa por ahí y se les facilita un poquito más hacerlo en una hoja tamaño, o sea, que pongan como tamaño de hoja, un tamaño tabloide, y sobre ahí van haciendo como un bocetaje digital, se los puedo tomar en cuenta, ¿vale? O si es en un programa, o si es a mano, mucho mejor, ¿vale? Entonces, el boceto dice que debe permitir comprender el tipo de figura que se eligió, así como las primeras visualizaciones del objeto a geometrizar. Eso quiere decir que, eh, por ejemplo, ustedes van a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una silla, ¿no? Entonces van a dibujar ahí en un extremo, es decir, una silla, ¿no? Una silla común y corriente. Pero esa silla yo la voy a modificar, ¿vale? Entonces van a empezar a hacer como, añadiendo estas figuras, van a hacer como esa geometrización de la silla, ¿vale? Es decir, si por ejemplo yo escogí un triángulo, ¿vale? Y voy a hacer una silla con puros triángulos, entonces quiero que hagan como los primeros bocetos o las primeras ideas que se les vengan a la mente con respecto a geometrizar un objeto, ¿vale? Como, por ejemplo, si no es una silla, es, no sé, no sé, un columpio, ¿no? A lo mejor de donde va sujeto puede ser dos cadenas y de ahí haciendo la forma del triángulo, entonces ahí ya se justifica, ¿no? Y el asiento puede ser dos triángulos rectángulos unidos, y ya ven que en triángulo rectángulo, dos forman un rectángulo, ¿no? Por eso se llama rectángulo. Entonces, así, ¿no? O sea, quiero que vayan haciendo como bocetaje, ¿vale? Vayan haciendo dibujos, no importa que dibujen feo, ¿vale? No importa que digan, ¿sabes qué, profe? Es que no sé dibujar, ¿no? Todavía no sé dibujar, pues voy a hacer lo que pueda, ¿no? No importa, son los primeros bocetos.
Obviamente ya la entrega final ya tiene que ser un poquito ya más profesional, un dibujo ya más en firme, ¿vale? Entonces pueden ser dibujos así eh, como varios, ¿vale? De diferentes ideas que a lo mejor les pueden ir surgiendo y se los puedo tomar en cuenta, ¿sale? Y tres es la matemática. La matemática me refiero a lo que hemos visto, por ejemplo, de triángulos, ¿vale? Que me digas, es que pues, yo saqué una mediana para dividir el triángulo, yo saqué la bisectriz, o yo saqué la tangente de un círculo, ¿no? Por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, el punto aquí es que no tan solo me digan, pues yo dividí la figura así y así y así, pues porque a mí se me dio la gana, ¿no? Sino que con lo que hemos visto hasta ahorita, ya sé que es poco, ¿no? Pero con lo que hemos visto, ¿vale? Puedan decir, pues, ¿sabes qué? Pues yo saqué una mediana, yo saqué la altura, yo saqué la bisectriz, yo saqué algunos puntos notables, ¿no? Yo saqué, por ejemplo, tomé como referencia la mediana y de ahí puse una circunferencia, ¿no? Ese fue mi radio para la otra circunferencia y algunas líneas siguen siendo las tangentes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, quiero que venga sustentado. Es decir, si dividir una figura, que diga, yo utilicé esto para dividirlo, ¿vale? No nada más es dividirlo por dividirlo, ¿vale? Ahora, puede ser esto, puede ser que a lo mejor si todavía no hemos abordado la figura que hemos visto o que quisieran utilizar, por ejemplo, un círculo, que no lo hemos abordado todavía, a lo mejor lo pueden ir haciendo de una forma más básica. ¿Vale? ¿Se acuerdan que dentro de los triángulos hicimos unas circunferencias, ¿no? Ya sea por fuera o por dentro? Entonces, digamos que pueden ustedes utilizar esa sustentación, ¿vale? Para a lo mejor justificar el tipo de figura que están haciendo. ¿Vale? Ahorita vamos a ver un poco de trigonometría, ¿vale? Quiero profundizar un poquito antes que se nos vaya toda la hora, porque vamos a ver dentro de los círculos también hay trigonometría. Entonces va a estar un poquito más interesante esta cosa. Pero sí quería tocar ese tema por si alguien escoge un círculo, a lo mejor con ese tipo de sustentación matemática, le puede servir. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con respecto a los criterios de evaluación? No, profe, todo claro, gracias. Ok, dudas, preguntas de una vez porque la próxima semana ya no voy a saber nada. Ahora, si nadie tiene dudas, ¿cómo me lo van a presentar? A eso sí, pónganme un poquito de atención. ¿Cómo lo van a presentar? Eh, Les voy a pedir que por favor hagan una presentación, o sea, un PowerPoint, o en Canva, no sé, lo que quieran, y de ahí pongan su nombre, pongan la figura y el objeto que van a hacer. Les repito, si me lo cambian, no sé, en marzo, por ejemplo, se los puedo seguir tomando en cuenta. Esto solamente quiero que vayan haciendo como el ejercicio de cómo geometrizar una figura, que por cierto les voy a dar, y por favor acuérdenme en el grupo de WhatsApp porque a mí se me olvida. Apenas conseguí un libro sobre estructuras, ¿vale? Es decir, paraboloides y todo eso, que a lo mejor podemos ver o pueden sustentar con triángulos, ¿vale? A lo mejor pueden hacer un objeto más interesante. Y tengo otro libro de cómo geometrizar objetos, ¿vale? Entonces a lo mejor le pueden echar una leída. O también hay un video, me parece, en YouTube. Hace tiempo que lo vi, hace como 2 años que lo vi. De
cómo ustedes pueden geometrizar una figura o qué figura les puede convenir para, para hacer un objeto o hacer un mobiliario. Pero sí necesito que me lo recuerden porque a mí se me va a olvidar. Eh, los libros aquí los tengo. Si quieren, a lo mejor terminando la clase, una vez se los voy a subir y vemos esa situación. ¿Sale? O se los paso al WhatsApp. Creo que es más fácil, ¿vale? Que lo tengan ustedes en el celular que en la computadora, ¿no? O en la plataforma. Entonces, vuelvo a lo mismo. La presentación va a ser en un PowerPoint o un Canva, lo que ustedes manejen mejor. Donde me van a decir que eligieron esa figura, el porqué de la figura y el mobiliario que van a hacer, un preliminar. Ahí dentro de la presentación van a incluir sus bocetos y van a incluir también el tipo de matemática que están empleando para segmentar o fragmentar esa figura. ¿Vale? Vuelvo a lo mismo, a lo mejor ya ven que ya está arriba, bueno, ya está en la plataforma la presentación de triángulos. ¿Vale? A lo mejor si no se acuerdan de algo, lo pueden consultar con la presentación. Eh, de ahí en fuera, pues nada, la más, ese día me lo cada uno va a presentar su figura, van a presentar el tipo de mobiliario o la pieza que van a hacer, o el objeto, y pues la presentación no debe durar más de 10 minutos. Yo creo que en 5 minutos es más que suficiente para cada uno. O sea, tiene que ser una presentación súper rápida. Ahora sí, dudas, preguntas, ¿todos están conformes con el criterio de evaluación? Ujú. Ok, Ángel dice que sí. Valente, creo que querías decir algo, pero ya no te escuché. Que igual estaba bien todo el tema de los criterios de evaluación. Ok, Estrella, Mayra. Por mi parte igual, profe. Solamente una pregunta. ¿Le podemos ir enviando así como que nuestras ideas o algo así? Sí, si ya están trabajando en eso y tal vez no están tan seguros, a lo mejor me pueden enviar al WhatsApp, ¿vale? A lo mejor una foto de la figura y ahí les voy a decir que a lo mejor los puedo guiar un poquito, ¿vale? De todos modos les voy a subir los libros que les estoy comentando. Uno sí está bien pesado, súper pesado, entonces yo creo que eso sí se los voy a mandar o lo voy a subir a la plataforma, pero el otro, el de estructuras, creo que aquí lo tengo, de una vez se los voy pasando. Ahí está. Se supone que se los pasé. Este libro trata de el manual de estructuras, ¿vale? Y van a decir qué tiene que ver. Bueno, no quiero que se concentren tanto en la estructura o el tipo de estructura, sino quiero que se concentren más en que vean la geometría que está detrás de la estructura, ¿vale? Si ahorita se supone que ya se los envié, ¿vale? Se los voy a pedir que lo abran de una vez y lo chequen y nos vamos, por ejemplo, a la página. A ver, espérenme.
Busquen la página 18, ¿vale? Ahí van a ver que se llama, bueno, van a encontrar una ilustración como de un triángulo y van a encontrar como una especie de paraboloide o hiperboloide más bien. Vamos a la página 18. Y lo que quiero que vean es una de las figuras, ¿vale? No es porque no tengo aquí mi WhatsApp todavía. Pero búsquenlo en su teléfono, ¿vale? No sé si ya lo están viendo. Alcen la mano si ya lo están viendo. Página 18, por favor. Ok, sale. Página 18. Ya ven que hay una imagen a su derecha como gris y van a encontrar como una especie de triángulo y por dentro tiene como un pentágono medio raro. Entonces, si se dan cuenta, este diagrama puede ser útil, ¿no?, para ustedes, ¿no?, en el caso de que estamos viendo triángulos. ¿Cuántos triángulos ven ahí en ese diagrama? Ok, son 7. Yo veo otros, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llevo como 12 triángulos juntos, ¿no? Y me dice, ¿de dónde? Bueno, voy a hacer primero las bases, ¿vale? A ver, déjenme ver si me puedo conectar desde mi celular para que veamos todos lo mismo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Sí, pero no se ve nada. Ok, miren, esto es lo que quiero que vean, ¿vale? Igual es la página 18, ¿vale? Aquí está, página 18. Lo que les decía, esto es tipo hiperboloides, ¿vale? Y lo que quiero que me concentren es aquí, ¿vale? En esta figura. De qué es lo que... Ya vieron que hay diferentes figuras dentro del mismo triángulo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué puede ser? Los dos extremos, ¿vale? No se está viendo nada en su pantalla. Ay, perdón. A ver.
¿Ya se ve o no? Ya, Ok, supongo que ya se está viendo ahí esa figura, ¿cierto? Sí, profe. sí. Ok, miren, esa figura, lo que quiero que vean es que es un solo triángulo, ¿sale? Es un triángulo isósceles y está geometrizado de una forma media extraña, ¿sale? Otra vez. ¿Lo siguen viendo? Sí. Ya no, profe. Ah, no sé qué, todavía no le entiendo a este celular, pero bueno, lo vieron, ¿no? A qué me refería? O sea, es la misma, ese mismo triángulo, ¿sale? Pero de diferente, digamos que forma, ¿sale? Como que esa geometrización dentro del mismo triángulo, eso es algo que pueden ustedes ir retomando, ¿vale? Perdón, creo que colgué la llamada, no sé por qué. Perdón, pero bueno, ¿no? Ya me entendieron a qué me refería, ¿no? Entonces, eso es algo a lo mejor que ustedes pueden ir haciendo. Ahora, si no alguien tiene otra duda, alguna pregunta, ya vamos a abordar el tema. ¿Todos están de acuerdo? ¿Ya vieron el libro? ¿Sale? El libro les va a ayudar muchísimo para ir haciendo su figura. ¿Vale? Entonces, ya vamos a empezar a ver si la clase porque ya no nos queda media hora. Bueno, vamos a ver trigonometría, ¿sale? Rápido. Conceptos básicos y después vamos a... Yo creo que mañana ya les voy a dejar tarea con respecto a esto, ¿vale? Funciones trigonométricas. Por favor, alguien me ayuda a leer qué es. Yo, profe. Funciones trigonométricas. ¿Qué es? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto como uno de sus ángulos interiores. En este caso, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el tercer lado es la hipotenusa. Si uno toma un ángulo interior y no sé el ángulo recto, entonces el cateto que forma dicho ángulo será el cateto adyacente, mientras que el otro será el cateto opuesto. Ok, gracias. ¿Vale? Entonces, este, eh, esto quiere decir que vamos a estudiar más a profundidad lo que es un triángulo rectángulo. ¿Vale? Creo que hasta ahorita yo espero que por lo menos tengamos o vamos a refrescar un poquito algunos conceptos acerca de trigonometría. Aquí tenemos las funciones seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa, ¿no? Sabemos que el seno de alfa consiste en el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Okay? Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Vale? Entonces ahí les puse una imagen de unos triángulos rectángulos donde explica lo que acaba de leer Mariana. Dice que si uno toma un ángulo interior que no sea el ángulo recto,
Entonces, el cateto que forma dicho ángulo será el cateto adyacente. Estamos hablando de el ángulo de alfa y el ángulo de beta. ¿Vale? Ahí tenemos dos ejemplos. ¿Vale? Si nosotros agarramos ese tipo de ángulo, ¿vale? Dice que obviamente el que está enfrente de ese ángulo siempre va a ser el cateto opuesto. ¿Vale? Y el lado que está, digamos que a un costado de ese ángulo va a ser siempre el cateto adyacente y la hipotenusa esa nunca va a cambiar de nombre. ¿Vale? Aunque nosotros agarremos un tipo o otro lado del triángulo, ¿vale? La hipotenusa siempre va a seguir siendo la hipotenusa. ¿Vale? Eso no hay cambios. Pero donde sí va a haber cambios es con respecto a los otros lados. ¿Vale? Es lo que quiso dar a entender este concepto o esta definición. ¿Vale? Entonces, me gustaría que copiaran esto rápido, ¿vale? O tomen una captura de pantalla y después lo pasan como apunte. ¿Vale? Que hagan el dibujo. Me importa más el dibujo, o sea, los triángulos estos, para que no haya confusiones en que si les cambio, por ejemplo, que encuentren, no sé, el seno de beta, ¿no? Entonces ya lo tengan más definido. Entonces, tomen una captura y después lo copien con calma. ¿Vale? Vamos a la que sigue. Ahora, hablando con respecto a esto, ¿vale? Y quise profundizar un poquito más porque estamos hablando de que si no agarramos los ángulos interiores, ¿vale? Si no agarramos, digamos que el ángulo recto, ¿vale? Eso va a requerir que nosotros comprendamos un poquito mejor estas funciones, ¿vale? Entonces, el triángulo de esta figura, ¿vale? Formados por los lados R, ¿vale? A y B, las funciones trigonométricas serían estas, las siguientes, ¿vale? Ya digamos que pasándolo a variables, ¿vale? Seno de alfa sería B sobre R, ¿vale? ¿Se acuerdan cómo estaba constituido seno? ¿Vale? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿vale? Entonces, cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿vale? Pero este es de alfa, es decir, de este ángulo, este es el cateto opuesto. ¿Vale? Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, este sobre este, ¿no? Si vamos al seno de beta, el cateto opuesto de beta sería A, ¿vale? Sobre R, sobre la hipotenusa. Y si agarramos el coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, B sobre R. Bueno, la tangente ya nada más es B sobre A o A sobre B. ¿Vale? Aquí creo que no hay ningún pierde, ¿vale? Por eso se los puse en forma de figura para que se comprendiera un poquito mejor y no estemos de, este es cateto opuesto, este es cateto adyacente, ¿no? Sino que solamente a lo mejor les voy a decir, con respecto al ángulo beta, ¿cuál es el seno? Obviamente no les voy a poner, les voy a poner tal vez aquí, no sé, A y B, y este sería, no sé, C, ¿no? Que normalmente es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, recuerden esto, ¿vale? Tomen una captura de pantalla igual, porque lo que quiero llegar es a circunferencias, ¿vale? Vamos a la que sigue, no sé si le toman captura, ¿vale? Les voy a dar 3, 2, 1, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos otro tipo de triángulo? Eh, no es otro tipo de triángulo, sino digamos que las dimensiones van a ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un triángulo que de base mide, no sé,
7, ¿no? Y yo tengo otro triángulo que mide 12, ¿no? ¿Se acuerdan de las propiedades de igualdad de triángulos? ¿Alguien me puede repetir acerca de eso? Las propiedades de igualdad de triángulos. ¿Alguien lo tiene fresco por ahí o en sus apuntes? ¿Qué nos da a entender con igualdad de triángulos? ¿Se acuerdan que una de las condiciones era que podría tener un lado y un ángulo igual, ¿no? ¿Qué más aparte de eso? Sí lo vimos, ¿verdad? Igualdad de triángulos. O díganme si no lo vimos. Creo que sí, pero la verdad ya no me acuerdo. Es el que dice que dos triángulos son iguales y tienen iguales sus tres lados y todos esos. Bueno, son tres criterios que tengo de igualdad. Sí, son tres criterios en total. Del que me acuerdo ahorita es que, como dices tú, Valente, que sus lados son iguales. La otra era que a lo mejor dos lados y un ángulo es igual, o los dos ángulos son iguales. Creo que son esas tres. Si vamos de acuerdo a esto, ¿vale? Y ya se dieron cuenta que eh, sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Ya me adelanté. Sigue siendo lo mismo, ¿vale? Es decir, esto significa, ¿vale? Y ese sí se los voy a dictar, ¿sale? Apunten, por favor. ¿Vale? Apunten. ¿Vale? ¿Va? Dice, el valor de las funciones trigonométricas, ¿vale? El valor de las funciones trigonométricas dependen del ángulo y no del tamaño del triángulo. Otra vez. El valor de las funciones trigonométricas dependen del ángulo y no del tamaño del triángulo. ¿Vale? Punto y seguido. Por lo tanto, podemos deshacernos del triángulo. ¿Vale? Otra vez, por lo tanto, podemos deshacernos del triángulo. Acuérdense que deshacernos lleva H después del des. Deshacernos del triángulo y extender las funciones trigonométricas a todos los ángulos. ¿Vale? Otra vez del principio. El valor de las funciones trigonométricas dependen del ángulo y no del tamaño del triángulo. Esas si pueden, si tienen un marcatextos o un color, subrayenlo. ¿Vale? Punto y seguido. Por lo tanto, podemos deshacernos del triángulo y extender las funciones trigonométricas a todos los ángulos. ¿Vale? Punto aparte. ¿Vale? Ya no escriban, ¿vale? Les voy a explicar un poquito. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que tengamos el mismo triángulo, ya sea grande, ya sea pequeño, ya sea que mida poco o mida mucho, ¿vale? Los ángulos no van a cambiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque los ángulos interiores siempre nos van a dar 180 grados, ¿vale? Es decir, si yo tengo un triángulo rectángulo más grande y uno más pequeño, siguen siendo lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque sus ángulos interiores dan lo mismo. Independientemente de sus medidas, ¿vale? La figura sigue siendo la misma, ¿cierto? Y los ángulos siguen siendo los mismos. Entonces, eso quiere decir que los dos triángulos son iguales. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos un poco de estos triángulos a una circunferencia? Y ese es el tema que yo quería llegar el día de hoy. ¿Existe la trigonometría en la circunferencia? Claro que sí, ¿vale? Esto dice circunferencia trigonométrica, que así se le llama, es una circunferencia de radio unidad, o sea, es decir, 1, cuyo centro coincide con el origen del sistema de coordenadas tipo cartesiano. ¿Vale? Entonces, vamos a trabajar con lo que se llama la circunferencia trigonométrica. ¿Vale? ¿Qué es? Es una circunferencia, la que les dije, de radio unidad, es decir, 1, cada vez que vean unidad, es decir, 1, cuyo centro coincide con el origen del sistema de coordenadas del plano cartesiano. ¿Se acuerdan que les recalqué desde el principio que íbamos a ver mucho plano cartesiano? Bueno, esta es una de las aplicaciones del plano cartesiano. Sabemos que el plano cartesiano se divide en ejes, ¿vale? Que se le llaman también ejes cartesianos, y el plano, es decir, la primera mitad, ¿vale? XY, o más bien todos los cuatro cuadrantes, ¿vale? Porque se divide en cuatro cuadrantes. El primer cuadrante corresponde en el cual X y Y son positivos, ¿vale? Ahí se los puse, el semiplano. X y Y vienen siendo positivos, ¿vale? El segundo cuadrante, ¿vale? X es menor que 0 y Y es mayor que 0. ¿Por qué quiere decir esto? Acuérdense que del centro hacia la derecha son números positivos y del centro hacia la izquierda son números negativos. ¿Vale? Es por eso que dice que X va a ser menor que 0, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, y Y va a ser mayor que 0, porque sigue perteneciendo o sigue el número hacia arriba. ¿Vale? Entonces, y dice que en el tercer cuadrante X y Y son negativos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque igual X va a recorrer hacia la izquierda y Y ahora va a recorrer hacia abajo. ¿Vale? Y el cuarto cuadrante quiere decir que X va a ser mayor que 0 porque recorre a la derecha, donde los números son positivos, es mayor que 0, y Y es menor que 0. ¿Por qué? Porque también o sea, los números van hacia abajo y si van hacia abajo son negativos. ¿Sale? Y estos cuadrantes se denotan con números romanos. Entonces, después del punto y aparte, anoten. Ponen ahí circunferencia trigonométrica, ¿vale? Para que no se me confunda. Circunferencia trigonométrica, como subtítulo. Y abajo de ese subtítulo, ¿vale? Escriben, con este criterio, y teniendo en cuenta que los ángulos positivos, se miden desde
el eje positivo, ¿vale? Desde el principio, ¿vale? Con este criterio y teniendo en cuenta que los ángulos positivos se miden desde el eje positivo de las abscisas, ¿vale? Les voy a escribir aquí en el chat cómo se escribe abscisa. Abscisa es ABSC y ABSC y SAS. Abscisas. Ahí se los escribí. ¿Vale? Y en sentido antihorario, ¿vale? Después de las abscisas escriben y en sentido antihorario tendremos que un ángulo pertenece, ¿vale? Tendremos que un ángulo pertenece al primer cuadrante si está entre si está entre 0 y pi medios, es decir, pi sobre 2, coma, pertenece al segundo cuadrante, ¿vale? Pertenece al segundo cuadrante si está entre pi sobre 2 y pi. ¿Vale? Otra vez, pertenece al segundo cuadrante si está entre pi sobre 2 y pi. ¿Vale? Coma, pertenece al tercer cuadrante, ¿vale? Pertenece al tercer cuadrante si está entre pi, ¿vale? El número pi, y 3 medios de pi, es decir, 3 sobre 2 pi. ¿Vale? Otra vez, pertenece al tercer cuadrante si está entre pi y 3 medios, es decir, 3 sobre 2 pi. ¿Vale? Punto y coma. Y pertenece al cuarto cuadrante, ¿vale? Y pertenece al cuarto cuadrante si está entre 3 medios, es decir, 3 sobre 2 pi, y 2 pi.
¿Se acuerdan que la clase pasada bueno, ya pueden descansar, punto y aparte? ¿Se acuerdan que la clase pasada les había yo dado o les había yo dictado una conversión entre sistemas, ¿vale? Del propio círculo, ¿sí? Que no sé si lo copiaron o no, pero dijimos que 90 grados es igual a pi sobre 2, ¿vale? 180 grados es igual a número pi, 270 grados es 3 medios de pi y 360 grados son 2 pi, ¿vale? Entonces, para que lo entiendan mejor, voy a la siguiente, es que nosotros vamos a tener este tipo de funciones o de ejemplos, ¿vale? Entonces, para calcular, eso ya no lo dicté, se lo estoy diciendo, para calcular la de las funciones trigonométricas en la circunferencia, lo que se hace es asociar un triángulo rectángulo a cada ángulo, ¿vale? Es decir, yo de toda la circunferencia yo lo voy a partir dependiendo el número o lo que quiero yo abarcar de pi, ¿vale? Entonces, el triángulo se construye trazando un segmento paralelo al eje de coordenadas desde el punto de intersección, es decir, desde el centro, entre el lado del ángulo y la circunferencia hasta el eje de las abscisas, ¿vale? Es decir, yo voy a trazar una recta, ¿vale? Digamos que voy a tocar la tangente del círculo y la voy a pasar hacia el punto de intersección, que es el centro, el punto 00, viéndolo desde un plano cartesiano, y yo voy a estar dividiendo, ¿vale? En cuántos grados quiero realmente de toda la circunferencia, ¿vale? Y estas serían las funciones trigonométricas que se utilizan para cuando son eh, circunferencias, ¿vale? Estas son, pero ahorita concéntrense aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo geometrizar un círculo? ¿Vale? Si yo quiero ocupar un círculo para hacer mi figura, ¿vale? Yo puedo partir, ¿vale? el círculo en diferentes triángulos, ¿vale? Dependiendo también las funciones trigonométricas y dependiendo también los grados que yo quiero utilizar, dependiendo de mi objeto, ¿vale? Es decir, yo puedo ocupar esta área, es decir, este triángulo en el primer ejemplo. En el segundo, aquí están ocupando todo es decir, todo el primer cuadrante y parte del segundo cuadrante, ¿vale? Aquí estamos ocupando casi todos los dos cuadrantes, es decir, todo pi, ¿vale? Y una parte o un cuarto de pi. Y aquí ya están colocando casi 3/4 partes de todo el círculo, ¿vale? Entonces, si yo quiero ocupar la figura del círculo, este sería un buen boceto, ¿vale? Para empezar a fragmentar mi figura, ¿vale? Y esto tiene una sustentación matemática, ¿vale? Con respecto a las funciones trigonométricas, ¿vale? Entonces les voy a pasar. Ya nada más, ya no tenemos mucho tiempo. Si quieren, tomen una captura de pantalla y mañana lo terminamos de ver más a detalle. Si se dan cuenta, alfa dice que es 0, pero también alfa dice que es igual a 2pi. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces digamos que si yo quiero ocupar todo, a veces hasta las figuras, o en este caso las funciones trigonométricas en el círculo, pueden dar varias vueltas, ¿vale? En el primer ejemplo, ¿vale? Decimos que alfa vale 0, porque está partiendo desde el punto 0, ¿vale? Pero también dice que puede valer 2pi, es decir, puede dar toda la vuelta y puede volver a llegar al punto 0. Entonces, a lo mejor, cuando son funciones trigonométricas ya un poquito más avanzadas, podemos dar 2, 3 vueltas al círculo, pero esto se ocupa más en física, ¿vale? Cuando hacemos como
¿cómo se le llama esto? Fuerza, no centrífuga, fuerza centrípeta. ¿Vale? Es cuando nosotros ocupamos la tangente. ¿Por qué? Porque la fuerza centrípeta, que es la que ocupan las lavadoras, ¿vale? ¿Qué hace una lavadora cuando lava? ¿No? Hace todo el esfuerzo, todo el giro, pero en el último momento, es decir, en este último cuadrante, ¿vale? En los últimos cuadrantes, digamos que hace toda la circunferencia, pero en este, ¿no? Lo que hace es mandarlo hacia la tangente. Es por eso que si ustedes revisan la lavadora por dentro, ¿vale? Tiene como perforaciones, ¿vale? En realidad esas perforaciones son donde se azota la ropa y es donde precisamente se lava. Esto solamente le sirve como de arranque o como impulso y en el último cuadrante es donde la avienta y eso se le llama fuerza centrípeta. Entonces, si por ejemplo un día viven, no sé, solos y no tienen una lavadora, pues utilizando algo de física, ¿no? Pueden ustedes crear su propia lavadora hasta en una cubeta, ¿no? Siempre y cuando utilicen esta función, ¿no? De que en el último cuadrante la ropa tiene que aventarse hacia la tangente, es decir, hacia los extremos de la circunferencia, y con eso trabaja o de esa forma trabaja una lavadora, ¿no? Por si no sabían. Entonces tenemos esta otra función, ¿vale? Aquí ya tenemos 3 sobre 2, o sea, 3 medios de pi, ¿vale? Entonces, les digo, si quieren ocupar la circunferencia, que es lo que quería llegar hoy, ¿vale? Mañana vamos a ver un poquito más con respecto, vamos a ver qué sigue, una observación, ajá, ya vamos a traer un teorema de Pitágoras y ahora sí les voy a dejar un poquito de tarea, no mucha, porque ya sé que vienen evaluaciones, entonces solamente son unos ejercicios de práctica, ¿vale? ¿Dudas, preguntas con respecto a esto? Bueno, si nadie tiene dudas, pues ya acabamos la clase, son las 12 en punto, entonces ya se pueden ir. Mañana tenemos 2 horas, entonces podemos hablar un poquito más a profundidad. Y si quieren empezar a trabajar con respecto a su figura, igual eh, mañana podemos hacer más hincapié en cómo geometrizar una figura, ¿vale? Entonces, chicos, pues muchas gracias, nos vemos el día de mañana y cuídense. Gracias, profe. Ya, nos vemos. Luego, profe, saludos.